Hola, mi amigo. En estos momentos nos encontramos en situaciones muy difíciles que generan en nosotros incertidumbre, inseguridad, falta de paz. Pero al pasar el tiempo pueden irse de nuestras vidas. Sin embargo, vuelven a estar en nuestra vida, nuevamente encadenándonos a esas emociones destructivas. Pero no estoy hablando de cadenas literalmente, cadenas de acero, sino estoy hablando de cadenas emocionales, de cadenas espirituales. Y al pasar el tiempo, llegan otra vez esas cadenas y vivimos así toda nuestra vida. Eso nos habla de una realidad, que estamos siendo esclavos. Y esto, querido amigo, es algo que Jesús enseñó en Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Y Él nos enseñó en esta porción varios principios para poder aprender. Y este es el primer principio. Primero, la necesidad del hombre. Dice esta porción en Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí Jesús les menciona tres aspectos importantes o tres cosas importantes que el hombre necesita. Primero, permanecer en la palabra, en la Biblia, en las Escrituras, los mandamientos de Dios. Segundo, que fueran verdaderamente unos imitadores, que recibieran a Cristo a sus vidas. Y tercero, que fueran libres, que la verdad, las Escrituras le hicieran libres. Esa necesidad es algo que como humanos tenemos. Pero viene una segunda enseñanza. Está en el versículo 33. Una negativa del hombre. Una negativa que el humano coloca. Dice el 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Estas personas habían entendido que esa esclavitud era literal, era de una nación. Sin embargo, Jesús estaba hablándoles de una esclavitud más trascendente, más delicada, que era la esclavitud espiritual. Y quizás nosotros actuamos como estas personas, negamos que somos esclavos, negamos que hay un tirano en nuestras vidas como el enojo, la ira, el miedo o una persona que están dominándonos. Es una negativa que nosotros tenemos como hombres. Y es algo que quizás hoy tú y yo quizás estamos negando esa esclavitud. Pero también, la tercera enseñanza que podemos ver en esta porción es la siguiente: la realidad del hombre. Dice el versículo 34 y 35 de esta porción. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Esta es la realidad que Jesús está hablando aquí en este momento. Sí hay una esclavitud, querido amigo. Sí hay un tirano que está esclavizándonos. Si hay alguien que está ahí constantemente tirándonos y atándonos en nuestra vida, atándonos a los vicios, atándonos a los temores, atándonos al miedo, atándonos a la ira, atándonos a esas malas emociones o emociones destructivas. Porque dice esta realidad, que el hombre es esclavo de algo más delicado como lo es el pecado. Por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Así que esa es la realidad. Sí somos esclavos de algo, hay algo que nos tiene atados en nuestra vida. Pero en la esclavitud hay libertad. En esa esclavitud que nosotros tenemos en estas circunstancias, en esas emociones que quizás hoy estás pasando, hay libertad, porque ¿con qué estás luchando? ¿En qué estás esclavizado hoy? ¿Cuáles son tus cadenas que te atan y no te puedes mover? Pero déjame decirte algo, hay libertad, hay libertad. Dice después el versículo de Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la verdadera libertad que el hombre necesita. Hay libertad, querido amigo.
Hay libertad para tus miedos, hay libertad para tus temores, para tus angustias, para los vicios que tenemos, para los malos hábitos. Hay libertad para la incertidumbre, hay libertad para el temor que en estas circunstancias que estamos pasando. Hay libertad. Y déjame decirte que esa libertad está en Cristo. Y dice ahí que es la verdadera libertad, porque otros han intentado ofrecer la libertad por diferentes medios, pero solo hay un medio. Solo hay una persona que nos puede liberar de nuestra incertidumbre, de nuestro temor, de nuestro afán. Y es por eso que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Son palabras de Jesús. Si hay quien te puede liberar de todas esas emociones destructivas y hay una verdadera libertad. Pero ahora, quizás dirás, bueno, yo estoy encadenado, tengo esas cadenas emocionales o espirituales. ¿Cómo puedo liberarme de ellas? ¿Cuál es la solución? Bueno, es que recibas a Cristo en tu vida y en tu corazón, con dos pasos muy sencillos. Primero, ejercer fe en Él. Que tengamos fe en Él sincera. Como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. O dice Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Es que creas en Él, pero no solo en un conocimiento, sino en una apropiación, que le recibas en tu vida, que le recibas en tu corazón. Y segundo, arrepentirte de tus pecados. El arrepentimiento del pecado es dejar de hacer aquello que no le agrada a Dios y es arrepentirnos sinceramente de cada uno de ellos. Ese arrepentimiento es algo entre tú y Dios, entre tú y ese ser que te está ofreciendo esa libertad que hoy en día tenemos y podemos tener a través de su Hijo Jesucristo. ¿Qué harás? ¿Cuáles son tus cadenas por las cuales estás atado todavía? ¿Cuáles son las cadenas que todavía cargas y te están lastimando y te están hiriendo? Más adelante en el video aparecerá una oración que no es mágica, una oración que no se tiene que hacer a diario. Es una oración que puede hacerse y debe hacerse solo una vez. Y eso nos dirá que nosotros queremos ser libres de las cadenas y de las consecuencias del pecado. Y esa libertad está ahí. Esa libertad es gratuita para ti y para mí. Así que te animo, por favor, si tú quieres ser libre de esas cadenas, libre del pecado en tu vida y liberarte de esas cosas, solo Cristo puede ayudarte. Y aparecerá, repito, más adelante esta oración. Hazla con fe, reconociendo que somos pecadores, creyendo con fe en Cristo Jesús. Y Él dice ahí, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Que Dios los bendiga y muchas gracias.